¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a estar viendo lo que es la gestión en salud durante la pandemia. Antes, vamos de inmediato a analizar la tasa de incidencia de COVID-19 en la región y también en el resto del país. Saludamos a Loreto Núñez, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Loreto? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, también, muchas gracias. Sintiendo ya el calor de estos días. Sí, se nota el sol, el brillo, las flores, toda la vegetación, que es reconfortante para los momentos que vivimos. Sí, así es. Veamos cuál es la tasa de incidencia de COVID-19 en la región. Primero, ¿cuál fue el periodo además que se analizó? Mira, esta información, recordar que estos análisis los hace Gloria y Casa, están hasta el 13 de octubre. Perfecto. Ya, esto está, claro, estos son con la información que llega desde hasta el 10, ¿ya? Perdón, esto es de la información hasta el 10 de octubre. Hasta el 10 Ya de octubre, entonces. Sí, exactamente. Esos son los datos, porque hay que recordar que estos son datos con la fecha de inicio de síntomas, y esa información se publica semanalmente según lo que se denomina son las semanas epidemiológicas. Perfecto, veamos a nivel regional, después vamos viendo por provincia. Mira, a nivel regional nosotros vemos que sigue el descenso a nivel regional, eso es tremendamente positivo, y es un incremento del menos 1,9%. Súper bien, entonces. Sí, estamos bien. Se ha mantenido ese descenso que habíamos estado subiendo, pero ya llevamos un par de semanas ya en descenso. Nos falta descender, obviamente, sí, pero estamos en buen camino, eso es importante. Claro, sí, porque hubo un momento donde no avanzábamos ni retrocedíamos, estábamos como ahí, medio estancados. Exacto, sí. ¿Y las provincias, han habido alguna variación? Mira, las provincias están todas a la baja, excepto Cauquenes. Es una alza leve, bien chiquitita, de 0,3%, pero está al alza, ¿no? Esta es la provincia. Sí. Y es importante decir que no toda la gente que está en la provincia tiene que pensar que está en esa situación, ¿ya? Lo mismo pasa con las provincias que están a la baja. Uno ve que en cada comuna existe heterogeneidades, pero a nivel provincial, Curicó bajando, Talca también está a la baja, Linares, y bueno, y Cauquenes subiendo un poquito. El descenso más pronunciado que uno podría ver es en la provincia de Talca, de como un 2,7%. Pero las otras provincias también bajando. Si uno va como a las capitales regionales, vemos que a nivel de capitales, Curicó está aumentando significativo, 2%. Sí. Eso ahí está malo. Talca tiene aumento de... también está la tendencia. Acuérdate que estos son análisis que miden la tendencia, y si bien uno ve un descenso en la incidencia en la última semana, no logra pesquisarlo este análisis de tendencia. Ya esperaríamos tal vez que para la próxima semana pudiera verse que esta tendencia se empieza a manifestar a la baja. Claro. ¿Ya? Eso en las comunas. Linares se ve a la baja con menos como 4,4%. Eso en las provincias, ¿cierto? O sea, las capitales, dijo las comunas. Estas son las capitales, Linares. Y Cauquenes, fíjate que la capital se ve con un descenso de 4,5%. Y veíamos que a nivel provincial estaba en ascenso bajo, un ascenso bajo, pero ascenso, pero las ciudades capitales están en descenso. Cauquenes, la comuna Cauquenes. La comuna de Cauquenes, entonces. Sí, porque estas son comunas, los datos se liberan a nivel comunal, no tenemos mayor desagregación de datos como para decir ciudades, no tenemos esa capacidad con los datos.
Sería excelente poder ir achicando un poquitito, ir a barrios, distritos censales, todavía no tenemos esa información. Claro. ¿Se analizaron otras comunas por separado? Mira, se hizo como un ranking no ranking en realidad, pero comunas con más casos de acuerdo a su población. ¿Quiénes aparecen? Por ejemplo, aparece Maule, que ha ido disminuyendo, sí, los casos. La última semana tuvo hasta 47 casos. Pencahue, 7, Peyúgue, 7 casos. Bueno, Talca, 220, ya estaba con un descenso en todo caso. El número de casos siempre es importante tenerlo en consideración con la población local, porque hay que ver cuál es la magnitud, la proporción de casos en relación a la población total, ¿ya? Entonces no es comparable, por ejemplo, la población total de Maule versus la población de la comuna de Talca. Claro. La magnitud de las poblaciones son enormes, entonces estos números absolutos siempre hay que mirarlos en ese contexto, comparado con cuál es la población de la cual estamos hablando. Y la verdad es que lo que se ve que hay un aumento de casos en el Colbún, y Chanco. Ahí se ve que, por ejemplo, Colbún pasó de la semana, de la última semana de septiembre a una tasa, a 25 casos, ya en esta última semana epidemiológica. Y Chanco, claro, pasó de 4 casos a 15 casos. Entonces ellos han tenido un aumento de casos. Claro. Vamos a estar pendientes entonces de esas comunas. ¿Cuál es la situación a nivel nacional? Mira, a nivel nacional se ve también un descenso se continúa el descenso, es un poquitito menor a lo que se observó la semana pasada, es de menos 0,09 y la semana pasada era de menos 1,4, pero sigue el descenso. Si uno ve a nivel de las regiones, vemos que se mantienen estas regiones de riesgo medio, que están las mismas de siempre, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Están las regiones de riesgo alto, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O'Higgins, y riesgo muy altos que está la Metropolitana y Magallanes. Si uno ve la tendencia de las regiones, diríamos que todas estas de riesgo medio están bajando, todas las que yo mencioné están bajando, excepto Araucanía, que están al alza, Los Ríos, que está al alza, Los Lagos, que está al alza, y Aysén, que la tendencia se ve al alza. En las últimas semanas se ha visto disminución de incidencia, pero el análisis no logra pesquisarlo en la tendencia. Todavía no, este descenso no es lo suficiente como para decir que tenemos un punto de quiebre en la tendencia. Ok. ¿Ya? Si seguimos, por ejemplo, con las de riesgo alto, tenemos que están bajando Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O'Higgins. ¿Ya? Las tasas son variadas de cambio, pero hay un descenso. ¿Ya? Fíjate que en Arica y Parinacota en la última semana se ve un leve aumento muy chiquitito del 0,2%, porque si uno ve como la curva, uno podría decir está bajando, pero al final, estas últimas semanas se ve, hay un incremento. Leve, pero hay un incremento. Lo mismo está pasando también en Tarapacá, que si uno mira la curva ve un descenso, pero en las últimas semanas se ve que está aumentando. No así en los otros. Si vamos a las regiones ya de alto riesgo, como la metropolitana, se aprecia todavía este descenso, que es de menos 0,9%, el cambio porcentual diario. ¿Y Magallanes continúa en ese grupo? Y Magallanes sí, Magallanes continúa en este grupo y está al alza. Y bueno, en las últimas semanas sí se ha visto una disminución. Ya, pero claro, Magallanes tiene una figura, su gráfica absolutamente distinta que la metropolitana. Perfecto. Usted tiene que contarnos una noticia porque está realizando además un importante estudio.
Sí, Cuéntenos, ¿de es qué se muy trata? importante y me gustaría que la comunidad supiera. Se está realizando a nivel nacional un estudio de cero prevalencia para el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, que es importante porque nos va a mostrar cuánta es la población que tiene inmunidad para la enfermedad. Lo mismo nos va a mostrar cuál es el porcentaje de la población que es susceptible de contraer. Esta información es relevante para cuando, digamos, podamos tener una vacuna, cómo poder enfrentar, qué poblaciones vamos a vacunar. También puede ser, va a entregar porcentaje de población inmune y de población susceptible, se va a cruzar con datos demográficos y sociales territoriales, que nos van a permitir ver cuáles son los territorios, cómo poder focalizar recursos basados en los territorios. Y es una encuesta que se seleccionaron aleatoriamente 200 manzanas en la ciudad de Talca. ¿Ya? Están repartidas por toda la ciudad y en estos momentos se están empadronando. Ya hay alrededor de 80 familias que ya participaron en el estudio. Esto quiere decir que fueron empadronadas y fueron visitadas por un equipo de salud para tomar una muestra de sangre venosa para ver la inmunidad. Este estudio no mide si la persona tiene COVID-19, no, Ya. solo mide si tiene inmunidad para la enfermedad, porque no todas las personas que que tienen COVID, tienen síntomas y acuden a los servicios y alguien le recomienda que se tome el test PCR, que es el que te Claro. dice usted tiene virus circulando. Pero este es un test que te permite ver si tú tienes inmunidad. Y eso es lo que se está llevando a cabo ahora y sería interesante que la población lo sepa para que participe, porque es muy importante, la información es muy valiosa y muy útil la información que se obtenga. Claro. Esto se está haciendo en Talca, en Santiago y en La Serena y Coquimbo. ¿Hasta cuándo dura el periodo de visitas? ¿Las personas andan identificadas? ¿Cómo los podemos reconocer? Las personas están identificadas, tienen una credencial, tienen un código QR su credencial que los va a llevar a la página del estudio. Este es un estudio que es en colaboración la Universidad del Desarrollo, que son los investigadores principales, y la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Talca. La Universidad de Talca estamos colaborando, yo y Gloria y Casa, en este proyecto. Y bueno, ya hay un equipo de personas en los laboratorios para procesar las muestras, en terreno que se está trabajando. Entonces, la metodología es que va una persona, un equipo de empadronadores al domicilio e invitan a cada familia. Posterior a eso, el equipo de salud llama a la familia para ver cuál es el mejor momento para ir a hacer la visita y tomar las muestras. La idea es tomar a toda la familia, que pueda participar toda la familia en este estudio, y una vez que se hace ese contacto, se procede a la visita en el domicilio para la toma de muestra, una toma de muestra de sangre venosa, y alrededor de 14 días se les va a enviar por la modalidad que le acomoda a la familia los resultados de ese test, que es un test de inmunidad. Perfecto. Y esta es una primera etapa, ¿cierto? Esta es una primera etapa del estudio cero prevalencia, el primero que se hace a nivel nacional. En Santiago se había empezado ya a hacer un estudio, pero es muy importante saber, es lo que se están haciendo en muchas ciudades del mundo para ver cuál es un poco lo que se denomina la tasa de ataque del virus en la población. Perfecto. Ahí entonces está la información para las personas que sean contactadas, que puedan participar de este importante estudio. Le agradecemos, Sí. Loreto, que haya participado de este análisis y también que nos haya comentado esa valiosa información. Muchas gracias, que estén muy bien. Y así culminamos este bloque, nos separamos unos instantes y ya regresamos con más programa. Ya estamos de regreso y saludamos de inmediato a nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Canales, cirujano dentista y académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Daniela. Para mí es un agrado estar contigo en el programa Hablemos de Salud. Gracias por invitarme. Sí, tenemos harto que conversar. Vamos a partir, vamos a hablar de lo que es
la gestión en tiempos de pandemia, y si nos pudiera partir definiendo este concepto, qué procesos, qué actores se involucra además. Bueno, Daniela, la gestión es un concepto un tanto complejo y tal vez no encontremos exactamente consenso en la literatura, pero para explicarlo un poco y para que las personas en la casa puedan hacerse una idea de lo que queremos transmitir hoy, eh, cuando nosotros trabajamos en algo, en una organización, en la sociedad, cuando tenemos un propósito, todos tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, ya nos comprometemos con eso, pero las visiones de lo que sería la mejor manera posible pueden ser súper diversas. Entonces lo que hacemos en gestión es poder alinear estas diversas concepciones, estos diversos estilos, y poderlos alinear con el propósito común para que la organización pueda cumplir con lo que ha prometido cumplir, ¿ya? Con sus objetivos. Entonces, como en las organizaciones, en la sociedad, vamos a declarar ciertos propósitos y vamos a ver cómo alineamos todos estos esfuerzos, todos estos estilos, los recursos para cumplir con ellos. Y en esta crisis sanitaria, ¿cuáles serían esos procesos o cuál sería la gestión que se debiese haber implementado, que se está implementando en este momento? Bueno, desde la gestión a secas, digamos, pasamos a la gestión sanitaria propiamente tal, que es sumamente importante. ¿Y por qué? Ahí tal vez voy a darme una vuelta para poder responderte, pero yo sé que han hablado ya en otros programas acerca de qué es salud y que la salud es un constructo social, o si lo llevamos a una definición de hace 60 años aproximadamente, la OMS, completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad. O sea, hay una definición de salud que es muy grande. Por lo tanto, la salud es un tema transversal, fundamental en la sociedad. Por tanto, cuando hacemos gestión sanitaria, estamos hablando de algo que afecta muy contundentemente a todos nosotros, a todo el mundo, a la sociedad toda. Eso es fundamental. Por eso es tan importante también de que realicemos, que nos capacitemos, que tengamos conciencia de la gestión sanitaria, o sea, de cómo organizamos y alineamos todos nuestros puntos de vista, cómo alineamos nuestros esfuerzos, nuestras maneras de pensar y de hacer para cumplir con el propósito de la salud. Que si lo pudiéramos decir de alguna manera, lo diría en dos frases. Por un lado, el prevenir y tratar la enfermedad, y antes que eso, promocionar y mantener la salud. Y si pudiésemos ejemplificar o graficar con alguna situación, ¿qué iniciativas, por ejemplo, se han realizado en materia de gestión? Bueno, hoy nos hemos dado cuenta que de todo esto que yo estoy conversando, o sea, de la importancia de la gestión y de la importancia de la salud, porque la pandemia nos ha ayudado, de alguna manera, ha contrastado en nuestro cotidiano estos conceptos, porque la realidad de la pandemia nos ha tocado muy vívidamente a todos. Y entonces, aquellas cosas que podían ser muy teóricas, de política sanitaria, de gestión sanitaria, desde la rectoría, de cómo nos organizamos en la sociedad para prevenir la enfermedad, promover la salud, hoy día es algo que lo vivimos todos los días. O sea, si nosotros pensamos en cómo se han hecho en Chile, por ejemplo, cómo se han organizado los esfuerzos sanitarios, claro, tenemos una función rectora que está dada por el Ministerio de Salud, pero podía ser algo muy alejado a la mayoría de las personas. En cambio, hoy nos hemos dado cuenta, nos hemos expuesto, ¿cierto?, a palabras del ministro de Salud, del subsecretario de Redes, de la subsecretaria de Salud Pública, que antes podrían ser actores un poco lejanos para la comunidad, hoy día están ahí, y nos hemos dado cuenta entonces cómo esa manera en que nos organizábamos como sistema tiene que ver con nuestra cotidianidad. No sé si te queda, si me explico, o sea, podríamos ejemplificar esto no solamente a nivel de rectoría con el Ministerio de Salud o a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud, sino que podríamos ir a los servicios de salud, en nuestro caso el Servicio de Salud del Maule, por ejemplo, el Hospital Regional, cómo es la gestión sanitaria en nuestro barrio, en el SECOS, en el CESFAM. Todo esto es una manera de entender cómo debemos generar, cómo hacemos este sistema sanitario para cumplir con los propósitos. Entonces, cómo alineamos todos estos esfuerzos es parte del estudio de la gestión. Y antes de ir, bueno, al tema de la pandemia, ¿han habido otras crisis? Por ejemplo, no sé, muchos recordarán el terremoto del 2010. ¿Esa pudo haber sido una? ¿Hay otras? O sea, estamos frente a crisis
siempre. Ahí podríamos nosotros decir que una de las que ha azotado al Maule más contundentemente en las últimas décadas ha sido el terremoto que tú dices, y que por cierto tuvo consecuencias a nivel sanitario, de todas maneras. No fue solo sanitaria, y por eso no veíamos tal vez los operativos de salud, digamos, a los directivos, al ministro organizando esto, sino que habían muchas carteras que estaban a cargo, y por ejemplo una de ellas era la ONEMI, que hoy día no la vemos en la pandemia, porque no era estrictamente sanitaria, pero con muchas consecuencias sanitarias, por cierto. El año pasado tuvimos el estallido social, que de alguna manera denota una crisis también, social, política, económica, y que también tiene consecuencias a nivel sanitario, porque la salud, como lo decía antes, es algo transversal o fundamental, es un eje que atraviesa a la sociedad en su conjunto, y entonces nadie se puede quedar como sin tener una posición al respecto, a todos nos toca. Entonces sí, hemos tenido, pero nosotros vamos aprendiendo de la crisis, ¿sí? La gestión de crisis propiamente tal se basa, diría yo que muy fuertemente en el aprendizaje por la experiencia. O sea, ninguno de nosotros había vivido una epidemia de esta magnitud, y por lo tanto ninguno tenía exactamente herramientas sistemáticas para poder actuar. ¿Ya? No podemos culparnos por no saber cómo actuar, porque la verdad es que es natural que la gestión de crisis se base en buena parte en la experiencia, pero también se basa en otras cosas, como por ejemplo en la ciencia. Nosotros tenemos una cantidad de evidencia científica que nos ha ido señalando qué es mejor. Tal vez me estoy adelantando, pero cuando hacemos gestión de una situación de crisis, para que esto resulte, las medidas tienen que por lo menos cumplir, diríamos, básicamente tres condiciones. Y una de ellas es que las medidas técnicas o la información técnica que se ponga sea la correcta, la que cuente con la ciencia que la respalda. De ahí podemos conversar un poco más acerca de las otras medidas o las otras condiciones para las medidas. Sí, bueno, a propósito que mencionó que todas estas crisis dejan algún tipo de lección o desafío, probablemente la pandemia también implique grandes desafíos a futuro. Pero por supuesto, por supuesto. O sea, no solo a futuro, ya estamos viviendo, porque esto ha sido con un dinamismo alto. Estamos viviendo cotidianamente de aprender y reformar y adoptar una nueva conducta. Yo me acordaba, pensando en la conversación de hoy, que por ejemplo las mascarillas, que hoy día sabemos, y yo leí hace unos días atrás nada más, nueva evidencia que respalda el uso de mascarillas, y sabemos que en conjunto con el lavado de manos han sido de las más potentes para la contención de la pandemia. Sin embargo, hace unos meses atrás estábamos diciendo, ¿por qué no usar las mascarillas? Porque, claro, al comienzo yo mismo recuerdo, y también para Campus TV, si recuerdo bien, haber dado una entrevista explicando por qué no había que usar mascarilla en ese momento, porque la fase en la que estábamos de la epidemia no correspondía, porque había que focalizar los recursos sanitarios a los lugares de mayor riesgo, como por ejemplo la asistencia sanitaria, los hospitales, los centros de atención de mayor complejidad. Entonces, hemos ido aprendiendo y hemos generado entonces nuevas técnicas, nuevos protocolos básicos, tal vez, protocolos cada uno de las personas o las familias que nos están viendo podrán tener sus propios protocolos, de dejar los zapatos afuera, de la desinfección a la entrada, de si vienen a dejar a lo mejor algún delivery, o si viene algún familiar, etcétera. Hemos ido aprendiendo y nos hemos ido adaptando. Entonces, estos desafíos, este aprendizaje, es algo muy dinámico. Ahora, también a un nivel más macro, podríamos decir que hemos aprendido a descentralizar. Si nosotros miramos la política pública que se tomó en cuenta o que se operativizó al inicio de la pandemia, todo estaba mucho más centralizado. Y hoy el manejo, la contención, ha sido partícipe del esfuerzo de la atención primaria, de los ECOS, de los SFAM, o sea, de las personas que que conocen el barrio, ¿ya? Y esa información es clave, absolutamente.
Y bueno, el personal de salud es clave, fundamental para evitar la propagación del COVID-19. En ese sentido, ¿cómo ha sido la organización y gestión del recurso humano? Bueno, toda la gestión de nuestro recurso humano ha cambiado. Nuevamente apelo a nuestra audiencia y de seguro hay muchas personas que, aun cuando no trabajen en entorno sanitario o en el rubro sanitario propiamente tal, se han visto, el recurso humano se ha tenido que adaptar a teletrabajo, por ejemplo, en el caso de los sanitarios, tanto a nivel público como privado, a telemedicina, por ejemplo, pero también dentro de la estructura, y ya lo podrán haber visto en otros programas, que el recurso humano sanitario se ha visto desafiado. El desafío ha sido diferente dependiendo de en qué parte esté. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra estructura, como decía al inicio, el Ministerio de Salud tiene una función más bien normativa, ¿ya? Hablemos de macrogestión de la salud. A nivel, digo, una función rectora. A nivel normativo y a nivel de regulaciones y de fiscalización tenemos una mesogestión donde están, por ejemplo, los servicios de salud, las Ceremis de salud. Y a nivel operativo tenemos centros de salud, hospitales, la red vívidamente en el barrio, en la realidad de las personas. Entonces, ha sido distinto el desafío de recursos humanos dependiendo de en qué nivel de esta gestión sanitaria estemos hablando. Los hospitales de alta complejidad, por ejemplo, se han visto expuestos a una gran demanda de los servicios críticos, ¿cierto? En cambio, la atención primaria ha focalizado sus recursos a el control, el monitoreo, el testeo, ¿cierto? El cómo hacer la trazabilidad, o sea, que ha sido otro nivel de desafío para poder contener la pandemia. Pero, por supuesto, de que todos nuestros recursos están tensionados por un desafío tan grande como este. ¿Y se hizo, por ejemplo, algún catastro nacional, regional, local, para ir moviendo como algunos equipos, por ejemplo, que fueran importantes para algún proceso o para otro? O sea, yo no tengo la información de todos los catastros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos el inicio de la pandemia, nosotros veíamos a los directivos nacionales del ministerio explicando cómo se iban a distribuir los ventiladores mecánicos, ¿cierto? De cuál era la capacidad que teníamos los distintos hospitales del país, cómo se iba a llevar a cabo la estrategia en el caso de tener un mayor número de demanda en algún hospital u otro. Vimos que se generaron traslados entre distintos centros asistenciales, o sea, es vital el poder tener este monitoreo constante para ir distribuyendo los recursos. Y no solamente hablo de este recurso terapéutico, sino que fundamentalmente es cómo administramos los recursos para las estrategias que son preventivas, como el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Y es importante también ir adaptándose constantemente, bueno, aparte de este monitoreo, el conocer cómo funciona toda esta red. ¿Qué actores son los fundamentales que participan finalmente de la gestión? Yo creo que en el contexto del que estamos hablando en este programa y de la audiencia, creo que uno de los actores que debemos relevar en este momento es cada una de las personas que nos están viendo y escuchando hoy. Porque esto no funciona solamente desde una mirada centralista, ¿cierto? De una mirada política, de fiscalización, de normativa, de rectoría, de cómo se debieron hacer las cosas, o de los técnicos, los expertos, sino que funciona fundamentalmente con el compromiso de todas y todos que nos entendemos también parte de irresponsables de nuestra propia salud, de la salud de nuestra familia, como yo decía, estas maneras de adaptarnos en la casa, el poder conocer, el tener las competencias para lavarnos adecuadamente las manos, ser responsables de que así sea, poder decirle cuando vemos que alguien no cumple ciertos protocolos, que la persona que recibe esa crítica la tome de buena manera, que esto no se trata de una discusión, sino que es un aporte para también cuidar la salud de todas y todos. Creo que
además de conocer cuáles son las medidas, cuáles son las funciones que tiene cada uno de los actores de la estructura sanitaria, es fundamental que reconozcamos el rol de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, el rol de la ciudadanía, ¿cuál sería en este momento? Bueno, como decía, el primer rol es sentirse parte, el ser consciente de que hay una función que debemos ejercer responsablemente con la salud de nosotros mismos, de nuestra familia y nuestro entorno. Segundo, el estar dispuesto y tener la voluntad de aprender, porque como ha cambiado mucho el cómo entendemos la pandemia, o sea, técnicamente, las medidas tienen que ser técnicamente adecuadas y eso ha cambiado. Lo que yo explicaba antes de las mascarillas, pero la evidencia científica nos ha dicho que el SARS-CoV-2 actúa de tal manera que está tanto tiempo en el ambiente, que está tanto tiempo en la superficie, que se transmite de tal manera, y esas versiones no han sido exactamente las mismas desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener este rol de estar abierto a aprender para, en tercer lugar, entonces primero la conciencia, ¿cierto? Luego la voluntad para el aprendizaje, y en tercer lugar, para poder poner en práctica. Pero ese poner en práctica es bien dinámico, eso tiene que ver con poner en práctica, pero no a perpetuidad, sino que ser permeables a cómo esto va evolucionando y poder entonces perfeccionar, retroalimentar nuestra manera de actuar. Eso parte del rol de cada uno. Claro. Y a su juicio, ¿qué características tiene esta crisis sanitaria que, por ejemplo, ha dificultado esta labor? Bueno, lo primero es que el desafío es de una tremenda magnitud. O sea, un sistema de crisis cualquiera con un desafío de esta magnitud se hubiese visto muy complicado. O sea, estamos hablando de que esto va más allá de los límites de las provincias, de límites territoriales, del país, ¿cierto? También no tiene límites culturales, o sea, de género, etc. Y eso es un desafío también, porque la manera en que hacemos sociedad es muy diversa. Entonces, tenemos que como hacer propio ciertas maneras de actuar, ciertas políticas, y no los tomamos todos de la misma manera porque somos muy distintos. Eso es una de las cosas, la magnitud de la pandemia, el efecto que tiene, además, no solamente tiene alta magnitud en términos de número, sino que además la severidad también es muy potente. Como consecuencia de contagiarse con SARS-CoV-2, una persona puede morir, ¿cierto? Entonces, no solamente estamos hablando de magnitud, sino también de severidad, y eso, por supuesto, que deja en una posición muy relevante al coronavirus. Bien, vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más programas. Ya estamos de regreso, estamos hablando de gestión en tiempos de pandemia. Nos acompaña en este capítulo Eduardo Canales, cirujano dentista y académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Sí, mencionó en un momento el tema de las medidas de contención. ¿Cuáles pueden ser adicionales o comentar cuáles más pueden ser importantes a considerar en este momento? Claro, Daniela, mira, yo lo que comentaba antes era que las medidas de contención tienen que tener ciertas características para que sean efectivas, ¿ya? Delante hablaba yo, por ejemplo, que una de las medidas que nos ha servido más es el uso de mascarilla o el lavado de manos. Pero fundamentalmente, si nos vamos un poco a la teoría de la gestión de crisis, las medidas deben cumplir con 3 requisitos, si pudiéramos decir de alguna manera. Uno de los que comenté antes tenía que ver con lo que fueran técnicamente correctas, y eso ha sido un desafío en sí mismo porque ha ido variando qué es lo técnicamente correcto, ¿ya? Como el ejemplo que daba antes de la mascarilla, hemos ido evolucionando, hemos ido conociendo cómo se comporta la enfermedad en la población y cómo se comporta el microorganismo también por pruebas de laboratorio. Pero aparte de eso, de ser técnicamente correcta, las medidas de contención de una crisis tienen que ser impulsadas por los gestores. Y ahí entramos a otro tema, porque esos gestores son gestores políticos, o sea, personas que tienen una encomienda por la sociedad de ejercer cierto rol,
¿ya? Es por eso que, por ejemplo, el Ministerio de Salud se ha hecho cargo, que los subsecretarios están dando entrevistas cotidianamente, ¿cierto? Porque hay un rol ahí que está dado, encomendado por la sociedad al respecto. Y ahí también tenemos un desafío, porque si nosotros recordamos, también estamos en un contexto previo de una crisis de credibilidad de las instituciones, de las autoridades, ¿cierto? Entonces, es un poco más complejo hacerle caso, si se quiere decir en simple, a estos gestores políticos de cuáles son las medidas, y por ahí han salido noticias que dicen, no, esto solamente es una idea, la pandemia no es tal, etc. Nosotros si podemos buscar en internet, ¿cierto? Vamos a encontrar noticias falsas, vamos a encontrar mucha otra información que no es exactamente lo que querría ese gestor político, ¿cierto? Además, podría añadir que los políticos, las personas que encarnan esta autoridad también tienen otros factores que los tensionan. Por ejemplo, las elecciones, ¿ya? Por ejemplo, los colores políticos, partidistas, o sea, hay muchos matices que juegan un rol en la efectividad de estos actores políticos que deben ejercer liderazgo para que las medidas de contención de la crisis sean efectivas. Y por último, la medida de contención de crisis tiene que ser socialmente aceptable, ¿ya? Tiene que ser posible. Entonces, si nosotros decimos vamos a realizar un confinamiento total, y en esa medida, es un ejemplo hipotético, no tenemos conciencia, no hemos tomado las medidas adicionales para que se pueda realizar, para que llegue a la sociedad y lo pueda hacer suyo, por ejemplo, porque le pagan al día, y por lo tanto se queda sin sustento, o porque la medida de contención del aislamiento en casa podría generar un mayor riesgo si esa persona vive en condiciones de hacinamiento. Entonces, ahí tendríamos un problema de cómo permea a la sociedad, y entonces podríamos tener un problema para que esa medida de contención sea efectiva. Bueno, uno de los aspectos que mencionó es como súper importante el tema de las fake news o las noticias falsas, y también cómo se contrapone con la falta de credibilidad en algunas instituciones o algunos políticos. En ese sentido, ¿qué desafíos también implica eso? Porque muchas personas probablemente muchas veces se quedan con las redes sociales, por ejemplo, y sabemos que en las redes sociales hay un montón de información que probablemente no sea la correcta. Claro, por eso es importante el rol, por ejemplo, de Campus TV. Y también es importante lo que decía previamente de creerse protagonista de esta historia, y del rol que tiene cada una de las personas que nos ven, de las familias, ¿cierto? De tomar en sus manos la prevención en lo cotidiano, ¿ya? De saber, de ser responsables y conocer, ir a las fuentes, porque esto nos afecta o tiene que ver con la realidad de cada uno, de todos. Entonces, hay un rol ahí que es muy importante, y entonces va a ir más allá de la noticia que me llegó, sino de que cómo yo me hago responsable de que efectivamente estoy preparado para contener la pandemia, para prevenir los contagios, para ayudarle a mi comunidad, cómo nos organizamos como comunidad también. Esto que se ha representado, por ejemplo, en los barrios, cómo hay personas que ayudan a adultos mayores que tienen dificultades para acceder a suministros, alimentos, etc. Entonces, cómo ese empoderamiento de las comunidades va por sobre las noticias falsas o por sobre la incertidumbre. Y también esta descentralización del sistema sanitario que hace que sea más vívido, más real la noticia. Me refiero a que no es el ministro, para graficarlo, el que está hablando acerca de esto, sino que es el equipo de salud de mi SECOS el que me vino a capacitar. Y ahí también,
también hay que considerar que tenemos hoy muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan. O sea, no significa que el equipo de salud tenga que ir casa por casa, porque probablemente se va a transformar en un vector, sino que tenemos herramientas que nos permiten llegar a las casas, a lo mejor más masivamente que antes incluso. Antes podríamos tener problemas de asistencia para ciertos programas, hoy día a través de los medios tecnológicos podemos llegar a más personas. Ahí hay algo muy interesante, y es que uno de los grupos etarios que más complejo ha sido históricamente, digo, hace mucho tiempo, de poder acceder por parte de los equipos de salud son los adolescentes. Y si nosotros ahora ocupamos estos medios tecnológicos, por cierto que el grupo etario que está con mayor disponibilidad a acceder a equipos tecnológicos y a información a través de esto son los adolescentes. Entonces, así como hay desafíos, también hay oportunidades, y está en nosotros tener esa proactividad también. Claro, y como dice, la tecnología constituye una oportunidad, y las nuevas plataformas, por ejemplo, ¿qué beneficios pudiesen tener? Bueno, gracias a las nuevas plataformas es que estamos teniendo esta entrevista, por ejemplo, y que podemos llegar a muchas personas de la región o más allá de los límites de la región. Pero también estas mismas plataformas se están ocupando en telemedicina, ¿ya? Como tú decías, yo soy cirujano dentista, y a pesar de que nosotros pudiésemos pensar que la odontología es una disciplina de hacer, mucho de hacer en la boca de un otro, dicho sea de paso, muy complejo hoy, porque una de las medidas también de protección y prevención que nos ha servido bastante es el distanciamiento físico, cosa que no se puede llevar a cabo en el caso del ejercicio clínico de la odontología. Pero la odontología se está realizando en muchos lugares a través de teleodontología. Hay una cantidad de información, de evaluaciones que antes tradicionalmente no las hubiésemos realizado si no es persona a persona, cara a cara, en un box, y que hoy se pueden resolver a través de telemedicina. Una de las disciplinas, por ejemplo, en la odontología que más ha avanzado en esto es la patología. ¿Ya? Hay muchas de estas patologías a las que se les toman fotos y se pueden especialistas evaluar a distancia. También porque tenemos una cantidad de especialistas en el área menor, entonces no tenemos especialistas en todos los centros, en todas las comunidades. Entonces por ahí es como vamos aprovechando, pero tal vez no nos hubiésemos dado cuenta de esto en mucho tiempo. ¿Ya? Por ahí los expertos en tecnología dicen que son aproximadamente una década en lo que nos adelantamos, nos saltamos, y que lo que vamos a ver ahora en 2020-2021 de desarrollo tecnológico, del cómo hacemos nuestro vivir y también el sanitario, pero incorporando tecnología, es lo que hubiésemos hecho en 10 años más. Entonces ha sido importante el rol de la telemedicina y, por ejemplo, el teletrabajo se ha podido llevar a cabo en salud, en el área de la salud. Absolutamente. Bueno, hay algunos roles que no, ya hay algunos roles que no, pero se ha hecho, por ejemplo, en las estrategias de testeo de trazabilidad. Claro, el testeo propiamente tal, que es la toma, el hisopado, no se puede, pero la trazabilidad de poder contactar a los contactos que ha tenido alguien que ha sido diagnosticado como positivo. Por supuesto que se hace con tecnología a distancia, y eso ha permitido que también los equipos de salud puedan generar protocolos de trabajo, turnos, que también sirven como medidas de contención de la pandemia, que evitan posibles contagios entre el turno A, el B o el turno A, B y C. ¿Ya? Hay otras funciones que no. Por ejemplo, claro, el personal de aseo en los centros de salud, que hoy día es clave. Por ahí hablaba yo con algunas personas, directivos de centros de salud, y me comentaban cuán valorado ha sido ese rol, el rol del personal de aseo. Claro. Y hoy cuánto urge de que ese rol sea además muy profesional. No estoy hablando de títulos profesionales, estoy hablando de que tiene que ser un trabajo hecho con mucho detalle, porque es clave para la contención de la pandemia. Clave, absolutamente. Y en temas de teletrabajo, ¿qué desafíos también surgen en esta materia que ha podido observar?
Bueno, eso casi da para un programa, porque la norma de trabajo, la manera en que hemos entendido el trabajo, no se había visto tampoco desafiada por una pandemia de estas características nunca. Entonces, tenemos muchísimo que aprender, y no solamente en términos de gestión sanitaria, sino que, por cierto, en el trabajo en general. Ahora, las condiciones en que las personas trabajan es una parte integrante de su bienestar, es importante el bienestar, por lo tanto, también tiene que ver con la salud de las personas, de las familias, de las comunidades. Sí, Perfecto. es un tema para trabajar ampliamente. Sé de que ustedes también están comprometidos, digamos, a invitar a personas, no sé, de la Facultad de Derecho, por ejemplo. Y he visto algunas temáticas relacionadas con la Ley de Protección al Empleo, del cómo estamos adaptándonos en términos del trabajo a este desafío de epidemia. Claro, sí. Bueno, a propósito que ya nos quedan pocos minutos, ¿qué otros desafíos surgen en materia de gestión que podamos analizar? Mira, un desafío que quisiera comentar, que es el desafío de las otras patologías. Porque en el minuto en que nuestro sistema sanitario se hace cargo o se enfoca en el coronavirus, digamos, por la magnitud, la severidad que tiene, por cierto, también dejamos de lado algunas otras patologías, ¿ya? Si bien es cierto, hay otras patologías que no se han dado naturalmente en este tiempo, por ejemplo, otras patologías respiratorias, otros virus respiratorios. Entonces, no fue necesario generar la campaña de invierno tradicional que se realizaba, por ejemplo, en las condiciones en las que se realizaba en años anteriores. Sí sabemos que hay otras patologías que podrían seguir avanzando en silencio, Claro. y que mientras no tengamos atención de esos pacientes, eso podría constituir un problema complejo después, ¿ya? Enfermedades no transmisibles, por ejemplo, que son las grandes enfermedades de estos tiempos. Otro de los desafíos en términos sanitarios está relacionado con la salud mental. Yo no soy experto al respecto, sé que ustedes han invitado en otros capítulos, en otros programas a expertos en salud mental, pero ahí sin duda que tenemos un gran desafío, algo que mirar, y que está relacionado con la adaptación a todos estos cambios que hemos tenido con la pandemia en nuestro cotidiano. También, por cierto, con el trabajo, que es lo que veníamos hablando antes. Entonces, ahí tenemos dos desafíos, pero quisiera decir que el principal desafío está en este rol de qué hacemos, como primero decían antes, entender nuestro rol activo en la contención de la pandemia, luego poder aprender, tener esa voluntad de que las mejores medidas, de que las mejores decisiones sean las que, en tercer lugar, vamos a llevar a cabo en nuestro actuar cotidiano, y cómo vamos a ir retroalimentando esa manera de actuar con la evidencia en comunidad. Creo que ahí hay algo que es clave y que tiene que ver con la voluntad, el quehacer y el compromiso de todas y todos. Sí, bueno, el tema de las otras patologías vio durante en varias ocasiones en el balance que hacía el Ministerio de Salud, anunciaba que las personas asistieran a sus controles o que habían disminuido además las consultas por algún tipo de enfermedad. Eso también es importante porque muchas veces las personas, sobre todo adultos mayores, tenían miedo de acudir. Por supuesto, es lo natural. Tampoco nosotros esperaríamos una conducta diferente. Hay que protegerse, hay que estar en casa, ese es un mensaje. Entonces el llamado no ha sido a ir a los centros de salud masivamente, porque hoy día estamos priorizando, ¿ya? También ahí hay un tremendo aprendizaje que ha sido el cómo priorizamos todo, cómo priorizamos a nivel en los recursos sanitarios, ¿cierto? Como el ejemplo de las mascarillas al inicio,
cómo priorizamos el recurso humano, cómo hacemos turnos, cómo nos cuidamos, cómo hay cierto recurso humano que hoy día es de mayor riesgo y que debe tener más precauciones, que debe estar en casa y no, o teletrabajar, pero no acudir hasta el lugar de trabajo o hasta el centro asistencial. Pero también sabemos que hay algunas patologías que son de atención urgente o que no son postergables, y también hay condiciones de salud, no patologías, que también requieren control y que no son postergables, como el caso del control de los embarazos, por ejemplo. Entonces, hay algunas cosas que son propias de cómo articulamos el esfuerzo sanitario, y que han seguido su curso y que está bien que así sea, pero el tener esta mirada global de adaptarnos, y el cómo nosotros nos hacemos cargo de esa adaptación, insisto en que es fundamental para que la contención de la pandemia y en general también nos prepara muy bien para otras crisis. Probablemente vamos a tener otras crisis, además Chile es un país donde ocurren estas cosas, ¿cierto? Aparte, más allá de la pandemia en particular, o sea, volcanes, sismos, ¿cierto? Hay aluviones, etcétera. Entonces tenemos una cierta memoria experiencial de cómo actuar, y esto de actuar en comunidad, de hacernos responsables, de descentralizar los esfuerzos para que sean efectivos, es fundamental. Bueno, y a propósito que hemos hablado de los desafíos, de las lecciones, de las oportunidades, ¿qué medidas o qué iniciativas son importantes y que se han implementado durante el último tiempo? Bueno, una de las buenas cosas ha sido toda esta estrategia llevada a la atención primaria de salud, por ejemplo. También el dar ciertas certezas. Eso es clave en la contención de una crisis. Entonces, el cómo como sociedad damos certeza. Un poco cuál es el rayado de cancha. Entonces, entre este cúmulo de incertezas, de cosas que son dinámicas, de variables que no controlamos, ¿cómo nos vamos a organizar como sociedad? Y ahí, por ejemplo, el plan paso a paso, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero nos da todo un marco regulatorio en el cual nos podemos mover, ¿ya? Y podemos entender. Entonces cualquier persona puede acceder y entender cómo debiese más o menos funcionar en su comuna, en su realidad, de acuerdo a los datos. Ese tipo de estrategias que nos dan certezas creo que es absolutamente destacable. Es uno de los roles que tienen los líderes sociales, los líderes político en la gestión de una crisis, es dar certeza a la organización o a la sociedad. Y en eso, creo que eso y el rol de la APS, el descentralizar los esfuerzos para contener la pandemia ha sido absolutamente clave. Y de hecho, si miramos los números, así lo indican, desde que comenzamos a hacer partícipes a la atención primaria, a los equipos de salud de las comunidades que tienen esa experiencia muy clara de cómo funciona su territorio. Por ejemplo, cuando tienen que hacer trazabilidad, el que trace a alguien de otra región o de la capital de la región es muy distinto a que colabore en ese ejercicio de trazar para contener la pandemia el equipo de salud que está en el barrio. Creo que ahí hay dos medidas súper concretas que han sido beneficiosas para contener la pandemia. Así que, bueno, y el esfuerzo y el compromiso de cada uno y cada una, con las medidas que ya hablábamos, mascarillas, lavado de manos, el cuidar a nuestra comunidad, cuidar a nuestros familiares, a los que tienen mayor riesgo, etc. Sí, bueno, medidas de autocuidado que hay que seguir implementándolas y no olvidarnos porque la pandemia, aún estamos en pandemia. Muchas gracias. Tenemos probablemente pandemia para rato, por eso sí, aprender a vivir en pandemia responsablemente. Así es. Un abrazo. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos y ser parte de este programa. Gracias a ti, Daniela, que estés muy bien. Chao, chao. Y así culminamos nosotros esta edición. Nos vemos en un próximo capítulo y siga junto a la programación de Campus TV.